Bienvenidos a otro evento más organizado por el equipo técnico de Rediagro Agro Rural. Hoy día jueves, los temas a tratar siempre son de valor agregado, productos procesados, y este no es la excepción. Nos hace la convocatoria nuestra unidad zonal Apurímac y nuestro coordinador es quien nos va a traer la exposición al día de hoy, así que me he permitido presentarlo. Vamos a escuchar muy atentamente al ingeniero Aristides Palacios Miranda. Él es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Cuenta con un posgrado en una maestría en desarrollo rural, egresado de la Universidad también nacional San Antonio Abad del Cusco, 15 años de experiencia en Pronamage, trabajando tanto en Cusco y Apurímac. Tiene una experiencia laboral de más de 40 años en entidades públicas y privadas. Actualmente él es especialista en manejo de recursos naturales de agro rural y labora en nuestra unidad zonal de Apurímac. Tiene especializaciones profesionales, un diplomado en formulación, evaluación, gestión de proyectos sociales y productivos de inversión pública de la Universidad Nacional de San Marcos. Asimismo, él tiene especializaciones en manejo de metodologías y técnicas de capacitación y extensión para la planificación participativa. También ha sido responsable de un proyecto de investigación para la ejecución del trabajo de determinación de técnicas apropiadas en el manejo silvicultural y de conservación de suelos para incrementar la calidad maderable en plantaciones de pinos. Él también tiene una especialización en formación de capacitadores audiovisuales SITCAP, organizado por el proyecto CESPAT COTESU. Así que, bueno, estos son algunos de los logros académicos que él tiene y parte de su experiencia profesional. Bueno, para nosotros nos complace presentarlo y también darle la bienvenida, ingeniero Aristides, una vez más con nosotros. Bienvenido y adelante con su exposición. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Correcto, ingeniero, le estamos escuchando y lo vemos bien. Adelante con la exposición. Ya. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes a Sarita. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de cosecha y transformación de hongos comestibles de pino. Este trabajo he desarrollado paralelo al trabajo de investigación. Bueno, gracias también a bueno, diríamos, la participación del doctor Abad, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Bueno, en ese entonces desconocía el tema de los hongos comestibles, me explicó a grandes rasgos cómo se tenía que hacer o cosechar los hongos, pero el procesamiento no me enseñó. Sin embargo, poco a poco he ido investigando, averiguando sobre los hongos comestibles de pino. Vamos a desarrollar este tema. El contenido de la charla es características de los hongos y sus diferencias, propagación y cosecha, procesamiento de los hongos comestibles de pino, alimento sano y nutritivo. Los hongos comestibles de pino. Tenemos dos variedades de los que he podido hacer uso y preparar platos a base de estos hongos. Es el Pseudomonas luteus y el Boletus edulis. Las características, los hongos comestibles de pino, Pseudomonas luteus, tiene las siguientes características. El nombre y género es Pseudomonas luteus, género Pseudomonas. Le dicen también hongo de pino, callampa o babosa. Diferencias físicas claves: tiene un sombrero acá, el hongo tiene un aspecto marrón. Las diferencias físicas claves: sombrero marrón, chocolate, ahí podemos ver en la imagen, muy viscoso, baboso cuando llueve, o sea, cuando hay en la temporada de lluvias, estos hongos es bastante
ah, húmedo y bueno, pues cuando uno coge el hongo, pues se mancha con mucha facilidad. Se pela fácil cuando está oreado. Entonces, para poder sacar la piel del hongo, necesariamente se tiene que orear. Caso contrario, se pega en la mucosa, se pega a la mano y es un poco difícil el pelado. El suilus luteus comestible hay que pelar la cutícula, sí o sí, porque si una persona consume estos hongos, sirve como laxante. Entonces, pues una persona que come los hongos así sin sacar la piel, siempre va a tener problemas de diarrea. Se usa más en guisos secos, sin embargo, se prepara, es como si nosotros estaríamos consumiendo carne. Los hongos Boletus edulis, género Boletus, le dicen el Boletus porcini, hongo blanco que es famoso como hongo gourmet. En Europa consumen bastante este hongo. Es de color marrón avellana, seco y aterciopelado. Poros amarillos se manchan de marrón cuando los tocan. Cuando lo presionan se mancha de marrón. Pequeños blancos de joven. La parte baja, ustedes pueden ver acá en la imagen, es medio blanquecino. Membranoso marrón violeta, con puntos, es un poco bardigoncito en el tallo, en el anillo, no tiene anillo esto, pero el talo, el soporte es más grueso que los hongos comestibles Suillus luteus. Acá podemos diferenciar, ahí están las diferencias entre el hongo comestible Suillus luteus y el Boletus edulis. Acá tenemos el anillo, acá en el hongo Suillus luteus tenemos un anillo, mientras acá ya tienes más grueso el tallo. Esta parte que decimos, podemos decir tallo, pero en sí el hongo no tiene tallo, sino talo. Aquí están las partes del hongo, ahí está el sombrero, la cutícula es la piel que les mencionaba al inicio, el himenio es la parte interna, las esporas, hay una membrana blanca que protege y cuando se rompe la membrana blanca, ahí es donde las esporas empiezan a salir. Y hay unas láminas como grietas, así son laminitas muy finas. Aquí está el borde del hongo, el anillo, lo que estuve mencionándoles es el hongo Suillus luteus, tiene este anillo, es el pie o el talo, la volva, hifas, el micelio. Entonces acá como raíces, las hifas se adhieren a la raíz del pino, del árbol de pino. Entonces acá podemos ver las diferentes partes del hongo comestible. En el hongo Suillus luteus, ahí está el sombrero, el borde, el himenio está acá en la base, debajo del sombrero. Aquí está el anillo, el pie, el micelio, que es como las raíces. En el boletus ya también acá tenemos el sombrero, el himenio igualito, el borde del hongo, el pie, el micelio, pero no tiene anillo. Acá sí tenemos el anillo en el hongo, Suillus luteus. Propagación y cosecha. ¿Cómo se propaga? La propagación y cosecha del hongo. El hongo boletus, ahí está la raíz del árbol de pino, entonces se fijan las hifas a las raíces del árbol de pino, ahí se acumula la micorriza y las raíces del pino está en esta parte también. Entonces, como ustedes saben que la raíz del pino no es muy profundo,
Es casi superficial, no es como el caso del eucalipto, tiene raíz pivotante, pero no es muy profundo. La propagación de los hongos, se propagan de 3 formas. Por esporas, las semillas del hongo, o sea, el polvillo que existe ahí debajo del sombrero, es la forma natural y la que pasa en el bosque. O sea, en el bosque los hongos comestibles, la membrana se rompe y salen las esporas. El hongo madura, el sombrero bajo la tierra suelta millones de esporas por los poros amarillos. El viento y la lluvia las trasladan, o sea, es una forma de diseminarse los hongos comestibles, o sea, las esporas, y caen cerca o viajan kilómetros. Incluso el viento puede llevar lejos, pero mientras no haya un árbol de pino, esas esporas no pueden crecer, o sea, no van a crecer los hongos mientras no haya un árbol de pino. Germinan solo si hay un pino. La espora necesita tocar la raicilla del pino, el pino radiata, pino espátula o similares. Sin el pino muere, o sea, las esporas sin el pino mueren. Forman micorrizas, el micelio abraza la raíz del pino, el hongo le da agua y nutrientes al árbol, y el árbol de pino le da azúcares al hongo para que pueda vivir, para que pueda crecer o diseminarse. Sale el fruto cuando llueve y hace frío. El micelio forma el hongo. Eso es el fruto. El hongo micelio real vive bajo tierra. Por micelio, bueno, ya hemos hablado del micelio, pero sin embargo, acá también otra forma de propagarse los hongos comestibles es a través del micelio. Se extiende cada año, el micelio crece de 10 a 30 centímetros, más colonizando, más por las raíces del pino. Puede trasplantarse o se saca el micelio a otro lugar y nosotros podemos propagar estos hongos ya con la intervención de la mano del hombre. Funciona mejor en los pinos de 3 a 10 años. O sea, nosotros podemos sembrar el micelio en pinos debajo de los árboles de pino de 3 a 10 años. El problema es difícil saber si prendió o no, o agarró. Recién a los 2 a 4 años nosotros sabremos si va a crecer o no el hongo. El hombre también puede, en forma casera, puede diseminar o puede cultivar el hongo en acerrín como champiñón. El agua, otro método es a través del agua de esporas. Se licúa los sombreros de los hongos que se han malogrado, entonces nosotros licuando ese hongo podemos obtener también, el agua tiene que ser sin cloro, entonces nosotros podemos licuarlo eso y podemos echar debajo de los árboles de pino para que pueda diseminarse con más facilidad. Se riega con agua bajo pinos jóvenes en la época de lluvias. ¿Cuántos días desde que sale el hongo hasta cosechar dura? De 2 a 5 días en total desde que asoma del suelo, o sea, cuando brota del suelo, de 2 a 5 días hasta que ya se haya pasado. A los 5 días ya empieza a malograrse el hongo. El primer día, el día 1, sale el botón, asoma como una bolita marrón, como bueno, nosotros decimos tiro, pero también se puede decir canica, como el tamaño de un tiro. El sombrero está pegado a la piel, al pie del árbol. Todavía no sirve para poder consumirlo. Es muy pequeño, entonces nosotros no podemos consumir eso. De 2 a 3 días, punto óptimo para poder cosechar. El sombrero se abre y mide de 4 a 8 centímetros. La cutícula es babosa, pero firme. Los poros son de color amarillo, claritos y bien cerrados.
de 4 a 5 días el hongo maduro ya se pasa, o sea, crece más grande de 10 a 12 centímetros de diámetro, pero ya se vuelve color amarillo verdoso, entonces ya es un indicador de que este hongo ya se ha malogrado. Condición y efecto. Lluvia más calor, o sea, en el día 2 ya están listos los hongos para poder consumirlo, para poder cosechar, pero de 4 a 10 más 4 a 5 días ya se pudren. El frío y nublado tardan de 4 a 5 días en abrir, duran un poco más, o sea, cuando el clima es frío y nublado y hay humedad, puede durar un poco más. Cuando hay presencia de sequía o un veranillo, los hongos brotan, pero en botón se pueden secar, entonces se malogra también, ahí perdemos esa cosecha. Regla de campo, si llovió fuerte el lunes, se debe ir a buscar el hongo en las plantaciones de pino el día sábado, cosa que estamos seguros de entre jueves y sábado nosotros podemos cosechar. Si el lunes ha llovido bien, el jueves o hasta el sábado podemos ir a cosechar. El día domingo ya los hongos empiezan a malograrse, se vuelven babosas y fuera de eso ahí los gusanos empiezan a invadir los hongos. Entonces acá también podemos ver las acículas del pino. Las acículas son hojas de las coníferas, como los pinos, los abetos, tienen forma de aguja. Son alargadas, delgadas, rígidas y puntiagudas. Entonces, cuando las acículas caen del árbol de pino, se forma como un colchón y acumulan agua, o sea, es como una esponja, absorbe agua y puede mantenerse húmedo durante días. Si nosotros, cuando deja de llover, nosotros podemos ir al bosque o a la plantación de pino y se mantiene húmedo. Acá podemos extraer también micorriza de las plantaciones de pino. Escarbamos más o menos unos 3, 4 centímetros debajo de los árboles de pino y podemos sacar la micorriza, o sea, tierra micorrizada. Y esa tierra micorrizada es mejor que la micorriza que venden por kilos, porque aquí hay concentración de micorriza, ahí están los micelios, todo, entonces nosotros podemos sacar de acá, escarbamos y podemos zarandear con la tierra, con el sustrato que nosotros vamos a utilizar para la producción de plantones de especies pino radiata, entonces también el pino pátulo. Para cualquier pino, este sustrato, si nosotros preparamos con tierra micorrizada, garantizamos un buen desarrollo de los plantones en el vivero. Acá podemos ver, cuando hay poca presencia de micorriza, en la producción de plantones es medio amarillento. Entonces, la calidad de la planta no es tan buena, pero acá cuando nosotros utilizamos tierra micorrizada, ustedes pueden ver en el registro fotográfico en el lado derecho, los pinos están verdes, bien verdes, mientras acá es medio verde caña. Entonces, es un indicador de que estos pinos son mejores que los que estamos viendo en el lado izquierdo. Entonces, en vez de estar comprando con 60, 80 soles el kilo de micorriza, podemos ir a la plantación de pino, recoger unos 3, 4 sacos de tierra micorrizada y eso nos alcanza para unas 10,000 a 15,000 plantas o plantones de pino y vamos a producir pinos de muy buena calidad. Acá ustedes pueden ver esto en el vivero forestal de Abancay, en Maucacalle, tenemos estos pinos radiata de muy buena calidad. Acá estamos viendo los micelios, o sea, son como hilitos blancos que están debajo de la tierra o debajo de la acícula del pino. Entonces, acá tenemos
cantidad de micorriza. Entonces, si nosotros queremos sacar tierra micorriza, simplemente esto escarbamos y lo envasamos. Y eso lo zarandeamos para sacar las piedritas que hay o las raíces. Entonces, eso nosotros mezclamos con el substrato para la producción de plantones de pino. Ahora, los plantones de pino, si nosotros no incorporamos micorriza al sustrato, esos plantoncitos o las plántulas de pino van a tender a morirse. Pero si nosotros le ponemos una buena cantidad de tierra micorrizada, estamos garantizando que la producción de plantones de pino va a ser el más óptimo. Acá estamos viendo, acá está brotando ya los hongos comestibles debajo de las acículas de pino. Cantidad acá tenemos. Entonces, eso es una forma de que hay bastante micorriza ahí y por eso está brotando los hongos comestibles de pino. Ahí están las esporas, entonces las esporas se acumulan durante años, también puede permanecer las esporas dentro de las plantaciones de pino. Incluso cuando el pino lo dejamos en el vivero unos 2 años, año y medio, 2 años, empiezan a crecer los hongos comestibles. Si tienen una buena micorriza, empiezan a crecer estos hongos. Entonces ustedes pueden ver qué variedad de pino, de hongos este es el hongo Pseudomonas luteus. ¿Por qué? Por el anillo que presenta este honguito. Ahora, para poder sacar los hongos, para poder cosechar ya, se cortan los hongos jóvenes con sombreros de 5 a 7 centímetros, son más ricos y sin bichos. No se debe arrancar los hongos, o sea, los hongos no se debe arrancar, sino hay que cortarle el pie. Entonces, con una navaja bien filuda, casi no al ras del suelo, más o menos a unos 1 centímetro, 2 centímetros, entonces se corta y con eso estamos asegurando que el micelio se va a quedar en el suelo. Una vez cortado, aguanta 1 a 2 días. Nosotros si ponemos en la refrigeradora, puede aguantar el hongo 1 a 2 días. Y puede malograrse también. Si nosotros no utilizamos ese hongo, se va a malograr. Dato clave, el hongo no crece más después de cortado, o sea, no va a crecer. Una vez de que hemos cortado el hongo, no va a crecer nuevamente, no va a retoñar. Pero, sin embargo, los micelios se quedan en el suelo y eso nos va a asegurar que al próximo año vamos a producir más hongo. Entonces, esta es la forma de cortar el hongo. Más o menos debajo del anillo podemos cortar o un poquito más abajo. Entonces, la mejor forma es cortar, no arrancarlo del suelo. Tenemos que cortar. Acá tenemos cantidad de hongos comestibles, es el trabajo de investigación en la que hemos hecho. Entonces, ahí, bueno, desconocía para qué servían estos hongos. El doctor Abad ha sido quien me enseñó para qué sirven estos hongos comestibles. Yo mentiría al decir que yo sabía. Entonces los hongos así debajo de los árboles de pino, cerca a la raíz, crecen mucho más. Entonces donde están próximos a la raíz, ahí están las hifas y se desarrolla prendido a las raíces del pino. También después, una vez de que haya pasado, son fotos recientes, pasó las lluvias y aparecen este tipo de hongos. No creo que sean comestibles porque no se parecen a los hongos comestibles Pseudomonas luteus o el Boletus, pero es diferente. No he intentado recoger porque son diferentes estos hongos. Entonces, una vez de que ha pasado las lluvias, empiezan a aparecer todos estos hongos. Entonces, hay tipo como si fuese paraguas, así se forman. Entonces, no tiene mucha carne, es muy delgada. Entonces, esto he podido ver. Y para información vuestra también hay más de 3.000 variedades de hongos. Entonces hay también hongos venenosos, entonces hay que tener mucho cuidado para poder cosechar
Cuando nosotros vamos a las plantaciones de pino, tenemos que recoger los hongos Suillus luteus o si no el boletus, más no otros hongos porque estaríamos intentando, pues de repente comemos un hongo venenoso y nos vamos a suicidar. Nos podemos envenenar. ¿Ve? Acá está más cerca, he tomado estas fotos, entonces son diferentes a los hongos Suillus luteus y a los hongos boletus. Acá también estamos en una charla de capacitación con los campesinos durante el trabajo de investigación, como ya nos había explicado bien el doctor Abad. Entonces yo también he tratado de impartir conocimientos y hemos preparado algunos platos con los campesinos porque algunos habían comido con la cutícula más y les ha dado una diarrea a toda la familia. Entonces se han enfermado y de ahí nadie quería comer. Entonces les he enseñado, hemos sacado la cutícula, le hemos sacado la piel, entonces ahí sí ellos han constatado de que no hace daño. Entonces, estos hongos ahí en esta edad así amarillito es mejor para poder consumirlo o fresco. Incluso crudo podemos comer. Estos hongos cuando están como champiñones nosotros podemos comer crudo. Esto no nos va a hacer daño, hay que sacarle siempre la cutícula. Y acá ustedes pueden ver esta membrana blanca, es la que protege las esporas del pino. Entonces, como semilla que queda ahí, entonces cuando se desprende o se rompe la membrana, empiezan a diseminarse las esporas del pino. Ahí está, este es el hongo boletus que he encontrado en las plantaciones de pino cuando estuve haciendo trabajo de investigación, también el hongo comestible, el Suillus luteus. Entonces los dos hongos están en las plantaciones de pino donde hemos hecho el trabajo de investigación. Aquí está, la membrana es la que protege las esporas. Entonces una vez de que se rompe ya las esporas con el viento o la lluvia empieza a diseminarse. Principalmente el viento es el que disemina más, lo dispersa más lejos. Acá todavía tenemos este hongo comestible, está con la membrana íntegra, no ha salido las esporas acá, pero de las que se han roto ya las esporas están fuera, ya se han diseminado, ya se han sembrado en la plantación de pino. Esto podemos nosotros utilizar para el secado, pero estos hongos más pequeños así, eso nosotros podemos utilizar para preparar platos. Más adelante vamos a ver qué platos podemos preparar. Entonces, esto ya se está malogrando, esto tiene de 4 o 5 días, entonces ya empieza a acumular agua. Como ustedes saben, el hongo comestible, pues, en su composición química, pues, tiene casi el 90-95% es agua. Entonces, eso hace que absorba o concentre más agua y se pudre. Acá ya estos hongos ya están malogrados, esto no podemos consumirlo. Y mucha gente estos hongos también los lleva a casa y los seca. Y los hongos comestibles de pino no se deben llevar en bolsas. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Los hongos se van a aplastar, entonces ya la calidad del hongo ya se deteriora, baja la calidad del hongo, se aplasta. Porque los niños, así las personas que cosechan los hongos llevan en bolsas y van a llegar aplastadas y van a secar, el hongo va a secar negro. Entonces, en el campo, en la zona donde estuve trabajando, donde hemos hecho el trabajo de investigación, la gente así cosechaba. Entonces lo secaban encima de mantas y el hongo entero. Entonces el hongo entero dificulta en secar. Esto seca en 3, 4 días, 5 días. Y en ese tiempo ya se pudre, se malogra. Entonces también así pueden secar, entonces, pero no es el secado no es el más adecuado. Y acá tenemos también otra forma, pero con acículas, con todo, entonces no hay limpieza acá. La calidad del hongo no es la mejor, pero las familias campesinas venden de esta manera y los precios
son bajos, entre 4, 5, 6 soles les pagan. Y las personas que lo limpian, las acículas así, ya están vendiendo a 20, 30 soles el kilo o más. Y otras familias también así secan. Entonces, creo que no es el más adecuado porque carece de inocuidad, limpieza, se contamina en la pared de las casas, entonces el secado no es el más adecuado. Entonces, la mejor forma de transportar los hongos comestibles es en cajas. Hay unas jabas de plástico también para frutas, entonces en esas cajas se puede llevar en esas jabas o también cajas de cartón. Entonces, nosotros podemos trasladar de esa manera, cosa que los hongos no se van a aplastar entre ellos. Acá tenemos en una fuente, ahí están las acículas, eso hay que limpiar. Entonces, ¿para qué? Para poder secar. Pero necesariamente hay que sacar la piel o la cutícula. Nuevamente estamos capacitando a otro grupo de campesinos. Ya esto es en la comunidad de San Juan de Buenavista, en Colquepata. Ellos también han sido capacitados. Ahí a la señora en campo se le ha enseñado cómo debe sacar la piel. Entonces, cuando está húmedo el hongo, es un poco difícil descascararlo, sacarle la piel. Pero cuando está un poco oreado, muy fácilmente se saca la cutícula. Acá estamos viendo cómo están pelando o están sacándole la piel. Ahí está Agrorural, la agencia Paucartambo. Entonces, a veces también hemos compartido conocimientos con el personal de Agrorural de la agencia zonal Paucartambo. Entonces, así se tienen que pelar, o sea, sacar la cutícula y los cortes. O sea, el pie hay que cortar de esta manera, entonces, desde la cosecha, desde lo que nosotros vamos a transportar de la plantación de pino, del bosque de pino, entonces nosotros podemos procesar también, deshidratar de esta manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es picar los hongos comestibles del grosor del dedo medio. Entonces, con cúter o si no también con navaja bastante filuda, incluso el pie, el talo que nosotros decimos también, eso también podemos consumirlo, no debemos desperdiciar. Esto se seca también juntamente que el sombrero del hongo. Entonces ustedes están viendo acá unos poritos, entonces ahí es donde se acumulan las esporas. Ahí se producen las esporas. Entonces el secado está sobre el latón limpio, bien lavado, entonces ahí puede secar. Pero el secado más rápido, en 2 o 3 días, seca cuando nosotros lo picamos así, en trozos del grosor del dedo medio de la mano. Entonces nosotros podemos picar de esa manera y vamos a garantizar el secado más rápido, porque en la época de lluvias hay bastante humedad y dificulta el secado cuando los hongos son enteros. Entonces acá estamos viendo también el secado en bandejas con malla antiafídica. Entonces, ¿para qué? Para que aire por la base también y pueda facilitar el secado. Acá es en la zona de Ceibite, acá en Ceibite, en Abancay, por Curahuasi, el secado es así, hongos enteros. Ustedes pueden ver acá también los hongos enteros, pero no lo pelan. Entonces, hay que capacitar a la gente para que saquen la piel o la cutícula. Entonces va para facilitar el secado. Acá hemos construido también un secadero con el SEAR, había el Servicio de Extensión Agraria Rural, el SEAR. Con ese proyecto hemos construido estos secaderos con agrofil, pero los costados es con malla Rachel, entonces para que pueda facilitar el oreado con el viento. Entonces así en bandejas se puede secar los hongos. Es la mejor forma de secar los hongos, en bandejas, ya picado, no entero.
Ahí podemos ver los hongos, es en Chapimarca, justo les estuve diciendo, el 2022 se ha implementado este proyecto con el SEA, el secado de hongos comestibles, la cosecha y secado de hongos comestibles, ustedes pueden apreciar, acá ya están los hongos picados. Entonces, esto nos va a facilitar el secado. Cuando es picado, facilita el secado, 2 días máximo. Y esto lo he secado en el horno de la cocina, le he puesto a temperatura de 150 grados y se ha deshidratado. Pero este hongo, bueno, parece cartón, pero sin embargo nosotros con agua tibia, nosotros sacamos los hongos y lo ponemos en agua tibia y recupera la textura del hongo. Entonces no se malogra. Está bien deshidratado, sí, pero nosotros podemos hidratarlo con agua tibia. Entonces esto nosotros podemos utilizar como carne. No necesitamos ya ponerle carne cuando nosotros consumimos hongos. Y el secado adecuado así debe ser. Este color es el secado adecuado. Pero a nosotros nos venden pues los hongos comestibles junto con las hojas con 3, 4 hojitas de laurel y 2 pedacitos de hongo. ¿Cuánto cuesta? 20 céntimos hasta 50 céntimos, 3 o 4 pedazos. Entonces, si así comercializaríamos estos hongos, sería mejor, tendría mejor precio. Por decir, par de hongos, par de trozos de 2 trozos de hongo en una bolsita más su hoja de laurel, que sea un sol, gustoso nos compra. Pero nosotros cuando compramos los hongos o comestibles en sobrecitos sellados así, nos cuesta 20 céntimos, 50 céntimos, pero nosotros lo ponemos al guiso, pero cuando una vez cocido el guiso, lo botamos el hongo, eso se debe comer, no debemos botar. También otra iniciativa de una comunidad de Grau, un distrito, Pataipampa, han secado, les hemos enseñado o sea, mi persona les ha enseñado a poder cosechar, picar el hongo, pero les ha faltado todavía un poquito de calidad del hongo. No está como este, ¿ve? Este tiene una mejor apariencia, mientras esto es un poco oscuro, pero con eso no quiere decir que no podemos consumir, está bien. Pero hay que mejorar la calidad del secado. Acá también los hongos comestibles. El Perú puede ser a futuro una despensa de los hongos comestibles de pino para poder exportar a Europa o a nivel mundial. Entonces, hay una asociación micológica Símbolos Perú. Entonces, esta empresa está comercializando esto. ¿Y cuánto está el kilo? 70 soles está el kilo de hongo secado, 70 soles a 80 soles. Entonces, la calidad del secado no es el más adecuado. Acá en la parte, en el lado izquierdo, todavía podemos ver calidad de secado del hongo está mejor que en el lado derecho. Sin embargo, estos hongos se están comercializando en el mercado. Hace poco he sacado estas fotos donde una señora que comercializa estos hongos comestibles, pero pues el secado no es el más adecuado. Y cuando nosotros remojamos en agua tibia esto, incluso la carnecita se pierde, junto con la cutícula se va y poquito queda del hongo. Entonces, así se comercializa en las tiendas. Ustedes habrán visto las hojas de laurel, los hongos, con cutícula y todo. ¿Cuánto cuesta? 50 céntimos este sobrecito. Cada sobrecito 50 céntimos. Aquí están las hojas de laurel y acá tenemos los hongos comestibles de pino. Alimento sano y nutritivo, hongos comestibles de pino. Acá, ¿qué cosa contiene? El hongo comestible de pino es bajo en sal, alta calidad proteica, bajo en grasa, rico en vitaminas y minerales, cero colesterol y rico en fibra. Entonces no es dañino. Este hongo nosotros podemos comer a diario, no nos va a hacer daño. Pero comer estos hongos comestibles es un lujo. Comer todos los días, creo que si nosotros cosechamos,
el hongo de las plantaciones de pino, nos podemos dar el lujo de comer a diario. Pero sin embargo, como no hay una buena capacitación, ¿qué es lo que pasa? La gente recoge los hongos, cosecha, todo lo vende, pero nunca comen, y está mal. Tanto hablamos de desnutrición, el hongo comestible tiene entre 80 a 90% de agua, kilocalorías 20 a 30, hidratos de carbono 5.98 en 100 gramos por 100 gramos, fibra de 4 a 13, lípidos, o sea, grasa, es 5%, proteínas de 15 a 35%, en promedio casi es 22 a 23% de proteína, es mejor que la carne del cuy. Tiene contenido de minerales, calcio, fósforo, potasio, magnesio y sodio de 6 a 11%, selenio 0.46 a 5.63 partes por millón, tiene vitaminas, vitamina B, riboflavina, niacina, vitamina B, sub 3, folatos B sub 9, vitamina B1, B2, vitamina C, tiene vitamina D, el ergosterol, vitamina sub 2, polisacáridos, quitina, celulosa, glucanos y complejos. Entonces, el hongo comestible tiene esta composición química, que es rico en proteínas. Es mejor que la carne de res, mejor que la carne de cordero, de chancho, del cuy. Entonces, es en promedio 24% de proteína. Tanto hablamos de desnutrición en el Perú, creo, la desnutrición está alrededor de 35 a 40%. Habiendo estos alimentos ricos en proteína, ¿cómo nos podemos dar el lujo de no utilizar? Una mujer con anemia, el feto desarrolla muy, muy pequeño. Cuando la mujer gestante está sin anemia, el feto se desarrolla muy bien y también el cerebro se desarrolla muy bien. Acá, el niño sano, sin anemia, el cerebro se desarrolla mejor que el niño que está con anemia. Entonces la anemia es irreversible en el hombre. Si una persona sufrió anemia en su niñez, ya difícil que pueda recuperarse, así que le den una olla de comida no va a mejorar su situación. Llenará el estómago, pero ya no va a mejorar, ya no se va a recuperar de la anemia. Acá estamos enseñándoles, hemos recogido hongos comestibles y las señoras, los jóvenes están sacándole la cutícula de los hongos. Entonces, vamos a ver cómo hacen. Ahí están, todos participan. Es una capacitación práctica y ellos nunca habían pensado que el hongo comestible se podía comer. Ahí están las señoras, es en la zona de Cotabambas. Ahí está el sombrero característico, ustedes pueden ver, los que conocen Apurímac, y los hongos están sacándole la cutícula, algunas señoras están pelando papas. ¿Y qué se tiene que hacer? El hongo comestible se tiene que sacar la cutícula y tener una olla con agua hirviendo. Entonces nosotros el hongo comestible pelado íntegro lo ponemos a hervir. Un solo hervor y lo sacamos, lo escurrimos. En el mismo agua se puede utilizar el mismo agua para poder seguir cociendo dar un hervor del hongo para poder preparar un plato. Así ve. Entonces acá está al agua hirviendo, se le echa un hervor, se escurre y se pica como si fuese carne. Acá estamos viendo en el plato como si fuese carne. Esto nosotros podemos hacer ceviche, podemos hacer estofado, podemos hacer saltado, podemos hacer tortillas, lo que mejor nos parezca. Entonces, es la forma de preparar los platos
Esto estamos friendo papa para un saltado. Aquí está la ensalada para que puedan consumir. Ya la gente está comiendo acá tortilla de hongos comestibles con albahaca o con harina. También podemos rallar la zanahoria y mezclamos con un poco de harina el hongo y lo freímos. Entonces son tortillas de hongo. ¿Para qué? Para consumir con arroz podemos comer o con papa sancochada, vean. Entonces acá podemos poner también la selga o la espinaca, también podemos utilizar para hacer que tenga volumen, pues, nuestras tortillas. Entonces, con papa nativa, que mejor para poder consumirlo. Ven, acá están consumiendo el saltado de hongos comestibles con arroz. Son usuarios de Pensión 65. El que les habla también ha trabajado en Pensión 65, he sido jefe de la unidad territorial de Apurímac, y mucha gente decía, no, a los abuelitos les va a hacer daño, se van a enfermar, que no coman. Bueno, han comido los abuelitos y ninguno se ha enfermado. Ahí están bien, las señoras también, los abuelitos consumiendo su hongo, y ese plato para ellos ha sido delicioso, nunca habían comido en su vida. Y aquí están también a las enfermeras del establecimiento de salud, les he hecho comer, ellas han comido pensando en enfermarse, pero ninguno se ha enfermado. No ha habido malas noticias, y también se puede hacer sopa con crema de maíz, es como si fuese carne. Nosotros podemos poner los hongos comestibles a los platos que nosotros podemos preparar. Entonces, gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, ingeniero Arístides, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros pues esa experiencia que ha sido capacitar a los productores en todo el ámbito de intervención del proyecto de investigación que hicieron sobre el pino. Muy, muy bonitas imágenes, y creo que son muy elocuentes. Si ustedes desean hacer alguna consulta, hemos ya habilitado los Sí, micrófonos. ingeniero. A ver, una consulta, consulta, bien, ingeniero. adelante, por favor. Sí, sí. Adelante. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Muy interesante su ponencia. Y bueno, el consumo del hongo que está mencionando, ¿no? Es para mí muy importante, ¿no? Por su cantidad de proteína, ¿no? 20 a 25%, ¿no? Que la vitamina y todo está bien balanceado, pero no sé si me puede explicar por qué, entonces, si está bien proporcionado, ocurre la diarrea, ¿no? En las personas, o cuál es el ingrediente o el componente que está perturbando, digamos, ¿no? Para no consumir el pino, o digo, el hongo, por este problema, ¿no? De la digestión. Y la solución, en todo caso, ¿cuál sería, no? Porque, aunque usted ya mencionó, pero ¿por qué ese, tal vez, rechazo, ¿no? Del consumo por, el, por la diarrea? Disculpe, gracias. Sí, al respecto, creo que era una experiencia para mí también cuando empecé a hablar de los hongos comestibles, y de una comunidad que hemos hecho el trabajo de investigación, habían comido con la cutícula, o sea, con la cáscara del pino, o sea, del hongo comestible. Eso les ha provocado la diarrea, pero si nosotros le sacamos la cutícula o la piel que decimos, entonces no les va a dar ninguna diarrea. Incluso pueden consumir fresco, crudo pueden comer, no hay problema, pero hay que sacarle la cutícula, la cáscara o la piel que decimos. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Sí, justo también he dejado en el chat esa consulta, ¿no? De a qué se debe, si es por la proporción, la cantidad. Pero usted ya lo aclaró, es que no han sido adecuadamente pues manipulados, no han sido pelados. Hay que hacer eso previo a su consumo, previo a cualquier preparación. Aparte también que, ingeniero, usted también mencionó que hay hongos que a simple vista parecen lo mismo y quizás también no son pues aptos para el consumo y los mezclan, ¿no? O cosechan un hongo por ahí que no es
no es bueno y de repente no es venenoso en la cantidad que lo consumen, pero les afloja el estómago. ¿También podría deberse a eso o son otros los efectos? Sí, ingeniero Valentín, no sé si tiene algún comentario. Sí, ingeniero Aristides, para felicitarle por su bonita exposición y por su experiencia más que todo. Y esto es pues lo que debemos hacer en las comunidades campesinas, que a veces hay mucha desnutrición crónica. Más que todo era para felicitarle por su brillante exposición, ingeniero Aristides. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, señor Valentín, por su participación. Levantó la mano también Duberly. Adelante, por favor, con su consulta a nuestro compañero de la Unidad Zonal Puno. Sí, gracias, Sara. Ingeniero Aristides, felicitarle por la exposición. A ver, recordamos cuando éramos Pronamach, nosotros hemos hecho trabajos así de lo que son bosques para producción de champiñones. Tengo un lindo recuerdo yo cuando trabajé en Yunguyo, Unicachi, el señor Pastor Fernández, hicimos este trabajo importante. Lo que usted hoy día nos ha dado una reflexión es que debemos de retomar, como dijo el colega anterior, y socializar, preparar, capacitar a los hermanos del sector rural. Viste que ayer ha sido Día del Productor y dentro del programa presupuestal 0130 estamos implementando bosques de pino. Entonces, ingeniero, la verdad yo le agradezco, me ha hecho refrescar, me ha hecho recordar los tiempos. Más de 20 años hemos trabajado y hay que impulsar en cada unidad zonal que estamos seguramente los colegas participando. En la región de Puno voy a atreverme a animar por lo menos 2 organizaciones para capacitar y ver pues el manejo en sí, ¿no? De todo. Pues, felicitaciones, ingeniero Aristides. Gracias. Gracias, ingeniero Duberly. Creo que también recuerdo mucho que en Pronamás, yo he sido casi fundador del Pronamás en el 87, empecé a trabajar en Pronamás durante 15 años y bueno, con el trabajo de investigación que hemos hecho, el día miércoles hemos tratado ese tema, o no, el martes hemos tratado ese tema de manejo silvicultural en plantaciones de pino. Creo que es una alternativa, como dijo el ingeniero Valentín, para las familias campesinas puedan consumir alimentos de muy buena calidad para reducir los índices de desnutrición y anemia. Entonces las señoras que están gestando también deben consumir, no les va a hacer daño. Y bueno, también una experiencia mía es yo mismo he preparado esos platos, entonces no he utilizado, la gente se resistía a preparar esos platos, pero cuando yo preparé y han comido, recién la gente empezó a decir, caramba, que había sido muy bueno. Bien, muchas gracias. Gracias, Duberly, por tu participación. Gracias, ingeniero, por habernos compartido pues toda esta experiencia, ¿no? Qué bonito recordar todo el trabajo que ha hecho AgroRural, perdón, Pronamach, antes de AgroRural era Pronamach. Bien, levantó la mano Cristian Chipa, le damos pase, por favor coméntenos de dónde se conecta, cuál es su consulta, y todos los que desean participar, por favor levantar la manito, ahí está en la parte inferior de sus dispositivos el icono. Adelante. Buenas tardes, ingeniero Aristides. Buenas tardes con todos los presentes. Soy Gladys, perdón. Mire, yo no soy de agropecuaria, pero yo estoy buscando productos así que impulsen, que digamos, que les apoye a las zonas rurales o altoandinas en el valor nutricional que ellos puedan llevar a casa o a su olla diaria. Y para ello esto me ha servido muchísimo ahorita esta información porque, como bien sabemos, la anemia está siendo todavía aún un caso de salud muy importante todavía en las zonas andinas. Entonces, ya que además los niños menores de 6 años todavía hay mucho en las zonas andinas. Entonces, yo quería preguntar al ingeniero en este sentido de que si hay alguna entidad pública o alguna organización social, qué sé yo, que pueda estar impulsando, digamos, este alimento nutritivo a las zonas andinas o están viendo cómo pueden impulsar más, porque hasta donde yo sé no hay todavía esto.
más enfocado en la salud pública, ¿no? Entonces, de repente, o hay zonas, de repente me puede informar, de repente ya hay zonas que están llevando o capacitándolas a las mamás o a las entidades, qué sé yo. Entonces, yo quisiera que esto, de repente ya hay en otros lados que se está aplicando ya en dar charlas a las mamás, ¿no? Eso sería todo. ¿De dónde te comunicabas, Gladys? Yo soy de Cusco. Ah, ya, estás en Sí. Cusco. Ajá. Ah, correcto. Bueno, Bueno, ahí la señorita que ha consultado, yo también ese trabajo de investigación hemos implementado en la zona de Huancarani, Colquepata, por Paucartambo, seguro que usted conoce. Bueno, como dije, que mucha gente desconoce las bondades, las cualidades de este alimento, pero es necesario que a través nuestro podamos hacer masivo, masificar, promover, hacer extensión para que la gente del campo pueda consumir estos alimentos. Acá en Apurímac cosechan los hongos comestibles, pero desconocen cómo preparar o no consumen. Entonces, lo que hay que hacer es, a través de las oficinas de desarrollo local de las municipalidades provinciales, distritales, enseñarles a consumir. Ellos deben consumir, las familias campesinas no solamente deben dedicarse a vender, sino también ellos consumir. No se pueden dar el lujo de desechar un alimento tan nutritivo que existe en nuestro medio. bien, Gladys, quizás te voy a dejar mi teléfono para ver si te ponemos en contacto. Ya hay organizaciones en el norte también del país, en Lambayeque, que ellos producen y venden hongo, porque tú lo que querías es ver qué asociación. Hay productores que ya se han organizado, que han hecho empresa. No sé si en la Purímac de ingeniero ya tendrán, como o de repente con sus datos, ingeniero, para como Cusco está más cerca de Apurímac, puedan ponerse en contacto. Ahí en las diapositivas, Gladys, que he puesto el enlace ya para que lo descarguen, están los datos del ingeniero. Y pueden ustedes ahí ponerse en contacto por WhatsApp, correo, para ver de qué manera te contacta con los productores de la zona donde él ha mostrado, ¿no? Así que por ahí vas a poder ponerte en contacto con ellos y de repente pues sacar alguna alianza para lo que es ya la adquisición de este producto. Bien, hay varias consultas en el chat, ingeniero, antes de darle el paso a Eulalio, por favor. Muchas gracias. ¿Puedes atender? Gracias. No sé si puedo atender, ingeniero. Hay una consulta, dice, ¿el hongo se puede cosechar solo en temporada de lluvia? Santiago Sánchez pregunta esto. Los hongos comestibles empiezan a crecer a partir del inicio de las lluvias. Entonces, a la semana, cuando hay una buena lluvia, va a haber hongos durante la época de lluvias. Solo durante solo en las plantaciones de pino, en los bosques de pino, solo cuando hay humedad crece. Y cuando ya pasa la temporada de lluvias ya no crece. Entonces quedan ahí... latente nada más en inverna quedan micoriza. Muy bien. Hay otra consulta, ingeniero José Aníbal pregunta, esos trabajos, bueno, es un comentario, de producción de hongos, por ejemplo, en la región Cusco, dice, se dio en Caca y en Ocongate. ¿Qué consejos daría usted a los productores para que al cosechar obtengan buenos productos y buena comercialización a un precio adecuado? Bueno, es importante la calidad del secado del hongo. Si nosotros no secamos adecuadamente, de hecho que los intermediarios nos van a bajar precio y ellos van a ganar. Entonces hay que hacer un buen secado para poder vender si quieren 30, 40 soles el kilo de hongo, o si no es más. Entonces, porque los intermediarios están vendiendo 40, 50 soles el kilo de hongo secado y todavía si lo envasan en esos sobrecitos, están vendiendo a 20 céntimos 2 pedacitos de hongo, entonces ganan bien. Entonces, ¿por qué también las organizaciones campesinas pueden comprarse una selladora y ellos procesar, envasar? Entonces ellos pueden vender ya un hongo bien secado, de buena calidad, y pueden tener muy mercado para poder comercializar. Correcto. Bien, damos pase a Eulalio. Por favor, coméntenos desde dónde se conecta y cuál es su consulta.
Hola, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes a todos los de la sala, buenas tardes. ¿Me escucha, verdad? Excelente. Lo que sí, felicitar al ingeniero por exposición y las deliberaciones, todas las dudas que ha quedado sobre los hongos. Y ese casualmente es lo que faltaba, es que aclarar las propiedades de los hongos y como se puede decir, que son como contraindicaciones del hongo, ¿no? Que produce por sí mismo la aflojo del estómago y algunas cosas. De igual forma, hay bastante mito sobre eso. Nosotros, las personas que trabajan en diferentes áreas en el tema tanto lo que es en tema oficinas de que se dedican a lo que es el tema agropecuario. De igual forma, hay esos mitos de las que actualmente yo me comunico de Huancavelica y aquí en Huancavelica hay bastante el MIDES, a través de Fonco están instalando lo que es invernaderos de pequeños huertos familiares a través de fitotoldos. Pero desgraciadamente la gente no sé de dónde han sacado ese mito de que las verduras que producen dentro de los invernaderos, los pequeños fitotoldos, producen cáncer. Y ahora dentro de ellos, Foncodes contrata pues personas con talento, no profesionales. Entonces ellos no están en esa capacidad de sacar las dudas, explicarlas, por qué, cómo produce, por qué y qué objetivos, perdón, cuáles son las partes negativas que produce cáncer, ¿no? De dónde sacan ese mito. Entonces, y esas cosas a veces, casualmente, en general, es excelente su exposición que has sacado las dudas. Yo también consumo acá, tengo una pequeña plantación de esos pinos y ahí produce bastante hongo, entonces se consume, entonces es algo, entonces ahora casualmente algunas personas que comentaban o se preguntaban que por qué era ese problema de los hongos. Entonces, ingeniero, creo que acá hay muchos profesionales diferentes, unidades zonales, no sé, creo que eso necesita de que nosotros como profesionales debemos de transmitir el conocimiento que esas verduras o ese tipo de productos son importantes y traen mucho beneficio para la salud, para los niños, para adultos. Y en esos casos, creo que no se está trabajando en ese sentido. Entonces, simplemente como una reflexión a la vez, felicitar al ingeniero, muchísimas gracias. Hasta acá mi participación. Sí, Eulalio, al respecto, creo que hay muchos mitos en cuanto a la producción de hortalizas en fitotoldos, lo cual no es cierto, pues que produce cáncer, siempre y cuando estaría en contacto directo con el cultivo, porque el agrofilo está pues, encima, el techo está casi a 2 metros, entonces creo que en nada influiría el tema del cáncer, a no ser que estaría envuelto en plástico y lo pondríamos, estaría sometido al calor, pero no creo que pueda influir en algo. Ahora, el caso del hongo comestible, también la vez pasada hemos ido en un recorrido por donde están las plantaciones de pino, y la gente nunca había comido crudo. Entonces yo les he dicho, el hongo se come crudo. Le he sacado la cutícula, yo comí, le di al chofer, comieron, al resto también, y nadie se ha enfermado, tampoco ha muerto nadie. Entonces creo que el hongo no hace daño. Lo que hay que hacer es siempre pelar la cutícula, hay que sacar la piel. Muchas gracias, señor Eulalio, y voy a dejarle un enlace de una charla que hicimos justamente con la producción de hortalizas en fitotoldos en Huancavelica, incluso desde la perspectiva ya de iniciativa y emprendimiento. Puede usted ahí también revisarlo. Bien, vamos a dar pase a Jaime, que también tenemos varias manitos levantadas. Jaime Teodoro levantó la mano a continuación. Por favor, coméntenos de dónde se conecta y cuál es su consulta. Ingeniero Aristes, muy buenas tardes. El expositor, no agradecerle y a ustedes que también están promoviendo a todo y a toda la sala, muy buenas tardes. Yo me comunico de Cerro de Pasco, del distrito de San Francisco de Asís de Yalcecán. Quizás estaba de viaje, no he podido escuchar bien. Quizás por aquí, por ejemplo, hay una parte que ha intervenido el gobierno regional, ha plantado
el pino radiata, ¿no? Yo también ya tengo el pino radiata unos 10 años, pero quizás no sé muy bien de este tema de los hongos, ¿no? De que es comestible. Por ejemplo, yo fui cuando estaba más joven a Porcón, claro, vi, pero y no le dan ese valor agregado, como se podría decir ahorita, como acaba de mencionar sus bondades acá el ingeniero. Y quizás por esta zona de la Sierra Centro, exclusivamente en Cerro de Pasco, no le dan esa importancia a los hongos, ¿no? Entonces, yo quisiera al ingeniero, en resumen, quizás no por el tema del viaje no he escuchado bien, quizás se saca la capita del hongo y, no sé, con todas las esporas, ingeniero, se come, esa parte no la entendí bien, eso quisiera que me expliquen, en resumen, muchísimas gracias, buenos días. Sí, Jaime, creo que has tocado un tema muy importante. Lo que se tiene que sacar es la cutícula, la parte superior del hongo, o sea, donde está el sombrero, la parte superior. Hay que sacar toda la parte marrón. Y las esporas, eso cuando se haya abierto ya la membrana que protege las esporas no nos va a hacer daño. Si es que queda ahí, normal, podemos consumir, porque vamos a consumir que se llama hervido, un hervor vamos a hacer dar y bueno, podemos preparar el plato que queramos, por decir, puede ser saltado, estofado, podemos preparar tortillas, ceviche, lo que sea podemos preparar, entonces no hay ningún impedimento, necesariamente tiene que ser limpio, la cosecha tenemos que llevar el hongo limpio, sin impurezas, nada, entonces cosas que no nos va a hacer daño. Sin la piel, entonces. Bien, recordar siempre quitar la piel, esa piel marrón, chocolate. Muchas gracias, señor Iván. Vamos a dar paso a Javier. Javier Tavera levantó la mano. Por favor, Javier, coméntenos de dónde se conecta y cuál es su consulta. Buenas tardes, ingeniero Aristes. Llamamos desde Lima. Me llamó la atención el comentario que han hecho con respecto al consumo de los hongos. Y mi inquietud era de que si se está desarrollando alguna línea de trabajo de vinculación entre la producción del bosque y el quehacer de la escuela, ¿no? De tal forma de que permita que poco a poco se pueda ir acostumbrando a la población local, rural, a que utilice los productos que desarrolla el bosque o genera el bosque para su consumo y mejorar la calidad nutritiva, ¿no?, de los alimentos que le permita tener una mejor nutrición a la población. La tarea nuestra, por decir, como somos personal que trabajamos en campo, hay que siempre promover este tipo de charlas y hacer demostraciones, o sea, no tengamos miedo. Bueno, hacer hervir agua no es difícil, sacar la piel del hongo tampoco, picarlo tampoco, entonces nosotros podemos incluso, el hongo entero se debe poner a hervir, o sea, un hervor y sacarlo, escurrirlo, y ese mismo agua podemos utilizar una y otra vez para hervir los hongos hasta que pueda alcanzar para toda la familia que va a consumir. Entonces creo que eso está en nuestras manos. Tenemos que comprometernos para reducir los índices de anemia y desnutrición en nuestro país. Principalmente, no solo en la sierra hay desnutrición y anemia, también hay en la costa. Entonces, ¿por qué no podemos promover este tipo de charlas para poder hacer que la gente tenga hábitos de consumo de un alimento de muy buena calidad y de alto contenido proteico? Sí, permítame agregar que también tengo entendido que en la zona norte, algunas comunidades campesinas de la zona norte tanto de La Libertad como de Cajamarca se han atrevido a desarrollar también productos que, digamos, estén disponibles para la población, como por ejemplo, entiendo yo que también han hecho hasta panetones, ¿no?, con hongos, ¿no?
y ha Martín. sido de muy buena aceptación. Claro que sí. Si el panetón, ¿qué tiene? Harina, tiene pasas, pero si nosotros incorporamos harina de hongos comestibles de pino en buena hora, estamos poniéndole proteína ahí al panetón, que el panetón así tradicional no contiene proteína. Entonces, qué mejor. Entonces, ahora por decir en Incahuasi, en Marayhuaca, en Lambayeque, comercializa desde hace años el hongo comestible de pino. Felicitaciones, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Tavera. Damos paso al señor. Nuevamente levantó la mano el señor Julio César. Sí, disculpe, ingeniero, ya que habló bastante de la investigación y el hierro es un aminoácido que puede solucionar o soluciona gran parte del problema de la anemia. ¿Qué tipo de investigación al respecto ha hecho para poder demostrar, ¿no? Porque la gente cree, acepta cuando hay una investigación así sólida, ¿no? No sé, una investigación que usted seguramente ha realizado con respecto al hierro y para combatir la anemia, ¿no? Eso es lo que, no sé, se nos puede ampliar un poco más de su ponencia, ingeniero. Gracias. Y bueno, en el caso del hongo tiene más contenido de proteínas, es como la carne de, por decir, del cuy, de la gallina o del pollo. Entonces, la proteína es muy buena para combatir la anemia. Hierro, sí tiene contenido de hierro. No sé si hay en la composición química que les he mostrado, ahí está el contenido de hierro, de calcio, tiene vitamina B. Entonces, todo eso hace que este alimento, el hongo comestible, es de muy buena calidad. No se puede comparar con otro alimento de origen animal, porque el cuy es el animal que tiene más contenido de proteína, que es de 20 a 22%, y el hongo comestible tiene de 24% a más, hasta 35% de proteína. Entonces, es un alimento de muy buena calidad. Ustedes a través del internet pueden consultar también. Los japoneses consumen bastante hongos, o sea, es un alimento gourmet. Entonces, esas cosas tenemos que capacitarnos, siempre investigar también nosotros por nuestra parte. Gracias. Sí, está bien, está interesante, ¿no? Porque el hierro, pues, es un factor fundamental, ¿no? Cuando hay desnutrición, o sobre todo cuando hay anemia en los niños, ¿no? Ahora, de proteína, en el caso que usted ha mencionado, es importante, pero también nosotros hemos hecho una investigación con la harina de lombriz, la Eisenia foetida, que ahí arroja 68 hasta el 70% de proteína. El problema es el hábito. La gente no está acostumbrada a comer o a digerir, en este caso, si estamos hablando del hongo o de la lombriz, ¿no? Que es a base en este caso, de proteína, como menciono, cerca del 68, 70%, pero aún así nos falta todavía más difundir. Muchas gracias, ingeniero. Sí, ahora en el tema de, por decir, si nosotros preparamos tortillas, algo, podemos agregarle espinacas, podemos agregarle, o acelgas también que tiene hierro. Entonces, hay que combinar los productos que nosotros tenemos a la mano. Muchas gracias por su participación, señor Julio César. Damos pase ahora a Doris, que también levantó la mano. He estado buscando tesis sobre la investigación respecto a la anemia. Voy a dejar los enlaces para que puedan descargar. Hay investigaciones ya hechas no solo en Perú, sino también en España. Voy a dejarlos en el enlace si alguien desea tomar conocimiento. Señorita Doris Urbano, bienvenida. Por favor, coméntenos de dónde se conecta y cuál es su consulta. Muy buenas tardes. Encantada aprender sobre este cultivo. Creo que entré un poco tarde, no sé si han dado de esa manera el curso o es que estoy equivocada, pero me gustaría que para la próxima, cuando dan este curso, me gustaría conocer los tipos y variedades, en primer lugar, en un curso, todas las variedades de los hongos.
y a raíz de eso partiendo empezar con una variedad, ¿no? Porque hasta donde yo sé, creo que cada variedad tiene distintas propiedades y para también combatir cada hongo es para diferentes enfermedades. Ahora, el otro punto es que desde mi infancia yo solamente conozco un hongo que de nuestros ancestros nos han dado de comer desde chiquillos. No sé si es un hongo, un champiñón o viene a ser lo mismo, desconozco, pero es un hongo que es cerradito y cuando llega a abrir tiene una carne gruesa, rojita. Claro, de todas maneras es tipo sombrilla, pero es por dentro es color rojita como carne de res. Y siempre nos han enseñado a mis abuelos a comer, pelando siempre la parte, ¿no? La piel, y luego lavarlas bien y saltearlos en sartén, y comíamos bastante con papa, combinando incluso con queso, con cancha, y es muy rico, sabe a pollo. Y de ahí hay otros tipos de hongos que siempre salen en temporada de lluvias. Por ejemplo, aquí me sale bastante el hongo, parece una oreja en las maderas secas, en los arbustos, los bosques que tengo, porque yo te estoy hablando de este distrito Guaruchirica, Yahuanca. En temporada de lluvia aquí mucha gente no desconoce esos hongos y no lo aprecian. En cambio yo me las cocino, incluso para tallarín, todo lo recojo. No sé si es la misma variedad de la que usan para los tallarines, ¿no? Esa es mi consulta. Sí, creo que, Doris, al respecto hay diferentes variedades. Como les dije, en Chile hay más de 3.000 variedades de hongos de pino. O sea, dentro del pino crece, pero lo que más consumen, lo que se conoce son los hongos comestibles, el Suillus luteus y el Boletus. Ahora, el hongo que está usted hablando no crece juntamente que el pino, sino al aire libre crece cuando cae el rayo. Muchos tienen Sí, ese en mito, temporada cae el de rayo y febrero. dicen el pacu que conocen en Apurímac, o sino también las setas. Entonces son otro tipo de hongos, eso también se consume, son los hongos blancos que hay y la parte interna es casi rosadita. Sí, y mayormente salen, por ejemplo, en los campos. A mí me gusta cultivar pura materia orgánica, humus, compost. A veces entre mis zanahorias, entre mis lechugas, siempre sale ese honguito. Y pese que ni siquiera espero la lluvia, en temporada de abril hasta agosto hay una heladita en las nochecitas. Y cuando cultivas de esa manera, cada vez que cultivo mis verduras, siempre tengo la suerte de sacar unos 10, una docena. Y hay otros hongos que desconozco, como le digo, y me da miedo consumirlas porque nunca las he comido. Y la otra pregunta que le haría, cuando consumí un producto de Kokoshi, de esas marcas industrializados que vienen ya del extranjero, me hizo daño. La verdad me alteró mi sistema nervioso y entré casi a la muerte. Fui al médico, me dijeron que soy alérgica a ese tipo de hongo. Y me dio taquicardia incluso. Por eso que yo tengo mucho miedo comer ya cualquier otro tipo de hongo mientras, o sea, desconozco que no hayan dado un estudio completo. No sé si fue por el mismo hongo o ya será porque está industrializado. Bueno, hay muchas variedades de hongo, como les dije, pero que hay que conocer para poder comer. Por eso yo les sugiero, de los hongos comestibles de pino, tiene que ser el Boletus o si no el hongo Suillus luteus, los dos. Pero el resto, la vez pasada fui al bosque ya una vez de que ya la temporada de lluvias estaba de salida, ahí he visto un montón, diferentes clases de hongo, pero desconozco si es tóxico o no, entonces no me puedo atrever a decirles que sí se puede comer. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Doris, por tu participación. Estoy dejando en el chat 2 enlaces sobre las investigaciones respecto a los hongos y la anemia. Y hay otro enlace que te estoy dejando de una charla que hicimos con la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Amazonas, y Toribio Rodríguez de Mendoza, perdón, de Amazonas. Y esa charla fue sobre justamente todo el reino fungi, sobre hongos, y ahí vas a encontrar pues bastante información de todos los tipos de hongos que nos comentó también el especialista. Así que espero que puedas revisar esa charla y también conocer un poco más, porque como tú bien señales, es un tema muy amplio y Perú es uno de los lugares con mayor diversidad de hongos. Así que por ahí, de repente, esos enlaces también les son de su interés.
Bien, Doris, con ella hemos terminado ya. Tengo otra manito levantada. Julio Maigua Aroni. Julio, bienvenido. Por favor, coméntenos cuál es su consulta. Bien, ingeniera, ingeniero, buenas tardes, agradecerle y felicitarle por esta experiencia que nos comparte. Bueno, mi persona habla de región Puno y yo me estoy dedicando como joven a una forestación el año pasado comprando pinos, más de 500 pinos y un poco de lo que es pátula, ¿no? Y la plantación que he hecho es a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué me recomendaría, ingeniero, o a cuántos años de plantación, después de la plantación, se puede ver lo que es el hongo, ¿no? Porque ahorita mis pinos que están, se ha plantado casi de 60 centímetros a 80 estarían y veo que se mantienen, que están verde. Entonces, mi consulta sería, Inge, ¿a cuántos años más o menos ya puedo ver lo que es el hongo, ¿no? Sí, el hongo comestible, por decir, les he mostrado ahí en el vivero forestal, ahí en una bolsa, crecer el hongo. Pero sin embargo, en el campo definitivo, a partir del tercer año ya empieza a producir hongos. Entonces, ahora, si uno quiere acelerar, puede conseguir esos hongos malogrados, lo licúa, lo diluye en agua y lo puede regar a los arbolitos de pino que son pequeños y de ahí va a empezar a crecer los hongos. Entonces ahí está sembrando la que se llama las esporas, entonces ahí va a empezar a crecer. Y una consulta más, ingeniero, ya que en esa altura nosotros casi un poco nos debilitamos lo que es agua, y es necesario en esta temporada echar así, regar con agua o solamente se mantiene el pino así. Bueno, al respecto, si es que ustedes disponen de agua y el pino de repente tiene marchites, entonces en buena hora regarlo un poco, por lo menos una vez o dos veces al mes, entonces va a mantener humedad, entonces estaría haciendo de que su pino desarrolle mejor. Si es que dispone de agua en buena hora, pero si no, bueno, pues el pino sobrevive también. Gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias, señor Maigua, por su participación. Creo que ya no tenemos más preguntas pendientes. Y acá tengo otra investigación sobre el boletus en polvo. Ahí les dejo todas las investigaciones que he podido encontrar en estos cortos minutos. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que hemos cubierto todas las consultas. Hemos hecho también charlas anteriormente con compañeros de la unidad zonal Lambayeque, con el tema de Incahuasi, y usted puede encontrar en nuestro canal de YouTube de Rediagro, y les voy a dejar la dirección. Ustedes pueden poner la palabra hongos y le van a salir todas las charlas que hemos hecho. No es la primera charla que está tocando el tema, incluso hemos hecho una experiencia de la producción y manejo de hongos en Puno, con un instituto, con el compañero justamente Duberly, así que pueden ustedes entrar a nuestro canal de YouTube o simplemente en el Google poner en Rediagro Agrorural YouTube y les va a salir como primera opción nuestro canal de YouTube. Les dejo igual el enlace para que ustedes puedan ingresar y buscar todas las charlas que ya se vienen realizando sobre este tema tan interesante y sobre todo un tema relevante considerando la crisis nutricional que se presenta en las zonas rurales del país. Bien, ahí les dejo el enlace, ese es nuestro canal de YouTube, de Rediagro, se pueden suscribir. Las grabaciones que hacemos estas charlas también son subidas en ese canal, así que ahí les dejo otro enlace más para que se puedan estar en contacto y siempre puedan estar actualizando conocimientos. La finalidad de este equipo técnico es difundir información agraria especializada y es para nosotros como propósito principal fortalecer capacidades de productores y de todos los profesionales y técnicos involucrados en la asistencia técnica en campo también. Bueno, bien, acá tenemos una consulta en el chat, ingeniero. Está preguntando Eliar Guerrero. Dice, mi pregunta sería solo, ¿en el cultivo de pino crecen esos hongos comestibles solo en el pino? Sí, estos hongos, si es que no hay pino, esos hongos
suelos lúteos o boletus, no crece. Si no hay ese hongo, el pino no crece. Si no hay pino, tampoco ese hongo crece. Entonces, hay un mutualismo, viven en simbiosis. Entonces, ellos no, es como un matrimonio. Para tener hijos, necesariamente debe haber una mujer y un varón. Caso contrario, no hay hijos, ni varón ni mujer. No puede ser usado de otra forma esa palabra. Así es, matrimonio solo es entre hombre y mujer. Bien, José Aníbal Aragón está mandándole saludos en el chat, ingeniero, felicitándole. Gracias por estar presente, ingeniero Aragón. No sé si desea acotar algo. Él también participó de la investigación, creo, ¿no? Que realizaron. Bueno, si alguien desea participar, puede levantar la manito. En el chat ya hemos concluido la lectura de todas las consultas, ingeniero. Le estamos muy agradecidos por haber traído pues esta charla que, como verá, siempre es muy interesante llegar con estos temas y estos alimentos, podríamos decir hasta cierto punto novedosos, porque no tenemos una cultura de consumo de hongos como hay en Europa o en otros países, ¿no? Donde consumir hongos es para ellos muy natural. Aquí en el Perú creo que conocemos ese honguito, el boletus que viene con el laurel y los champiñones en el supermercado, los blancos, pero no conocemos mayor variedad, ¿no? Habiendo muchas variedades. Bien, tenemos una manito levantada. Jaime Teodoro, adelante por favor con su consulta y coméntenos desde dónde se conecta. Ingeniero, disculpe, retomando de nuevo una participación más, estoy hablando. El tema de la cosecha, ingeniero, por ejemplo, lo cosecho el hongo, de allá los saco, por ejemplo, lo que tiene la telita o la capita, ¿no? Del hongo, o primeramente hago orear, ¿qué tiempo hacer orear, por ejemplo, el hongo, ¿no? Cuestión de media hora, una hora, cuántos días, y luego estaba escuchando también que lo hacen dar un hervor. Y eso, el hervor es antes del secado o después del secado. ¿Y qué tiempo es el secado, ingeniero? ¿O cuántos días al aire libre o al sol directo o en alguna máquina o podría ser en un invernadero? Gracias. Sí, bueno, al respecto, el pelado tiene que ser cuando el hongo nosotros cosechamos en campo y llevamos a la casa en cajas o en jabas. Entonces llevamos ahí en la casa, vamos a hacer que ore, entonces vamos a tocar que no sea muy pegajoso, entonces empezamos a sacarle la piel. Y ahora para poder hervirlo, nosotros ponemos el hongo fresco, sin necesidad de picarlo, nosotros podemos hervirlo, o sea, un solo hervor. Al agua hirviendo se pone un hervor y se escurre. Y el mismo agua podemos utilizar una y otra vez para poner en forma periódica, o sea, en forma constante, la cantidad de hongo que vamos a consumir ese día. Y luego se pica. Una vez de que haya hervido un hervor, entonces se pica como si fuese carne. Ahora, si nosotros queremos utilizar el hongo seco, entonces remojamos el hongo seco en agua tibia. Entonces, hasta que adquiera, que se llama el volumen, como esponja va a absorber el agua. Entonces, nosotros lo picamos ahí también y podemos utilizar como si fuese carne. Entonces, no hay fresco o seco también se puede consumir. Ingeniero, disculpe, ese sea por ejemplo, cuando es fresco, prácticamente el hongo es bien húmedo cuando vas a cosechar, ¿no? Entonces, ahora del picado, todo normal, se puede comer con todas las esporas, todo, ingeniero, ¿no? Claro, o sea, la cosa es sacarle la cutícula, o sea, la piel que decimos. Eso es lo único que deben sacar. Ahora, el taloncito, el talo podemos también consumir. Podemos consumir eso. Entonces, fresco también podemos comer. Ahora, crudo también se puede comer, pero no debe ser el hongo ya pasado, sino cuando está casi como champiñones, eso podemos consumir crudo, sin ningún problema, pero hay que sacarle la piel siempre sacar. Caso contrario, me van a echar la culpa, van a decir, el ingeniero nos ha dicho que comamos así piel y todo, y van a estar con diarrea, van a estar sentados todo el día en el baño.
Sí, ingeniero. Más bien, ingeniero, también quizás resaltar el tema que usted ha indicado, que hay hongos que crecen juntos con el boletus que no son comestibles, que son parecidos, pero la forma lo diferencia, ¿no? La forma. Quizás eso, por volver a decirlo, ¿cuál es la diferencia más resaltante a simple vista? Sí, el hongo comestible de pino, el boletus, o si no, el hongo Suillus luteus, es más grueso que los hongos común y corriente, son más gruesos, más carnosos. Entonces, y otra cosa también, la piel, o sea, la cutícula es oscura, marrón oscuro. Entonces, es pegajoso, como dicen ustedes. Entonces, ese hongo es comestible. Ujú. Los otros no son comestibles. La forma No, también no, usted no, no, decía de claro, paracaídas. como les digo, hay Para- más de 3.000 variedades en Chile de hongos, pero no todos son comestibles. Correcto. Bien, muchas gracias, señor Olazo, por su consulta y con eso Ahora, ya otra vamos cosa cerrando. también, en la grabación ustedes van a ver cómo son los hongos en las Las primeras diapositivas. diapositivas, ahí aparecen los hongos comestibles, tanto boletus como el Suillus luteus. Correcto, así es. Y también si alguien desea pues conocer la experiencia de nuestros compañeros en la unidad zonal Lambayeque, también les estoy dejando el enlace ahí para que conozcan, ahí van a conocer cómo ya los productores se han organizado, ya es una empresa, ellos tienen una marca colectiva y cómo manejan ya el tema de la cosecha de hongos. Así que ahí tienen también otra charla para que conozcan ya en la zona norte, quizás alguien en la sala está en la zona norte, no está en la zona sur. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias Antes quisiera invitarlo al ingeniero César Sotomayor, que está ahí presente, a ver si ya, algún claro. comentario. Bien, ahí está. Sí, adelante. César, prende tu micrófono. Sí, efectivamente, me copian. Sí, adelante. Sí lo estamos viendo y escuchando. Bien. Mis sinceras felicitaciones al ingeniero Aristides, porque es un trabajo que se ha realizado en distrito de Huancarani, de la región Cusco, el cual este sistema de explotación del Pinus radiata y de los dos hongos que manifiesta es una fuente de ingreso para todos los productores de la zona. Y recomendar también de repente a los otros colegas que están escuchando, esta ponencia es muy interesante y revisarlo más concienzudamente y hacer la réplica respectiva a través de las gerencias de desarrollo económico local, a través de los municipios, el mismo también del gobierno regional, ¿no? de su zona. Pero la verdad es mis sinceras felicitaciones al ingeniero Aristides Palacio, que realizó esta investigación y ahora es el momento donde lo está haciendo la difusión, y estoy seguro que los colegas también van a tomar esto y van a hacer la réplica en sus diferentes ámbitos de trabajo. Muchas gracias y mis felicitaciones, Aristides. Gracias. Gracias, César. Bien. Muchas gracias, señor Sotomayor. Y sí, bien dicho, esto va a quedar grabado en el YouTube, así que pueden consultarlo y sobre todo nuestro principal público son los productores. Esperemos que puedan ver y aprender, como él nos ha mostrado con estas imágenes tan claras, la forma del hongo que sí es comestible y la manera adecuada de cosecharlo y de cocinarlo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por traernos esta ponencia. Y antes de cerrar la grabación, pues no sé si usted desea dejar algunas recomendaciones adicionales. De repente ya no solamente la manera de consumirlo correctamente o de cosecharlo, sino ya organizarse, como decía el señor Sotomayor, como empresa, pequeña empresa o como un pequeño emprendimiento, como decía el productor de Puno, que él ha sembrado sus propios pinos y también puede ver también en los hongos otro ingreso adicional a su macizo forestal. Y con esto vamos a ir ya cerrando la grabación. Su micrófono, ingeniero, no lo escuchamos.
Yo creo que damos por concluido nuestra charla virtual y agradecerles a todos por vuestra participación. Creo que entre nosotros podemos aprender una y otra cosa. Ustedes también atrévanse de preparar ponencias para poder intercambiar experiencias. Bien, muchas gracias.